Buenas, buenas, ¿cómo están? Soy Eric Dahl, acá estoy en otro viernes del Chiringuito de Valores. En esta oportunidad Xavi tampoco me pudo acompañar, pero estoy yo para poder brindarles un poco de información de mercado. Saben que lo hacemos de una manera muy sintetizada. La intención de este espacio es principalmente divertirnos por parte nuestra, transmitir lo que nos gusta, y lo hacemos siempre con intención educativa para abrir el espectro de conocimiento que hay en las redes, fundamentalmente, ¿no? En esta oportunidad, como venimos haciendo, lo que vamos a hacer es repasar una noticia o alguna información que nos parece de interés para poder compartir y vamos a repasar de una manera muy sintética y simplificada cómo viene el mercado. Principalmente nosotros nos concentramos en el Nasdaq, que viene haciéndonos máximos, como nos tiene acostumbrado en los últimos tiempos. También vamos a repasar un poco el Bitcoin, por simplemente atender también todo el universo cripto. Y obviamente vamos a estar con la acción de la semana, ¿no? Que es esta idea que nosotros queremos empezar a desarrollar en este espacio de ver acciones, esas small cap, esas acciones que están generalmente en el Russell 3000, en el Russell 2000, esas acciones poco conocidas, para salir un poco del mainstream y adentrarnos un poco a lo que llamaríamos el lejano oeste de las acciones, ¿no? Porque tenemos mucho más volatilidad, tenemos mucho más riesgo, son muchas veces sectores mucho más incipientes en su desarrollo. Y como venimos haciendo, nos vamos a meter aún más adentro de todo lo que es este mundo de las telecomunicaciones, este mundo sobre todo de las telecomunicaciones satelitales, para poder explorar qué nos ofrece este sector, que es un sector que desde nuestra perspectiva va a ofrecer un crecimiento muy importante en los próximos años por esta necesidad de comunicación que hay, no solamente desde el punto de vista simplista, ¿no? De comunicarnos vía videollamadas y demás, sino que cada vez la inteligencia artificial y la integración de estas soluciones van a requerir un flujo de comunicación, un flujo de información cada vez mayor. Entonces, el uso, y es más, recuerden que la semana pasada o la anterior habíamos analizado de que en los satélites no solamente sirven para la comunicación de la información, sino también para el procesamiento de datos, ¿sí? Y esto es algo que es bastante importante dentro de lo que es este advenimiento de la inteligencia artificial como tal. Por eso, en esta oportunidad vamos a traer la acción, que no es una acción, es un ETF, ¿sí? Un ETF que descubrí el otro día haciendo research sobre estos temas, que se llama UFO, ¿sí? UFO, ¿sí? ¿Se acuerdan? UFO son las siglas para un objeto no identificado, un objeto volador no identificado, ¿sí? Como si fuera OVNI. Y es una acción, es un ETF particular, ¿no? Es un ETF obviamente muy volátil, es un ETF que de todas maneras tiene un comportamiento increíble en lo que va de este último año, desde el 2024 en particular. Así que vamos a verlo y la intención es un poco ir recorriendo con ese ETF cada una de las acciones que tiene adentro. Una de las acciones es la que vimos la semana pasada, que se llama Viasat, que es la que analizamos. Así que bueno, vamos directamente con la noticia, con la información que nos parece interesante de la semana. Venimos en 3 minutos 30, vale. Acá es un artículo que me pareció bien interesante de A Wealth of Common Sense, donde la pregunta que hace es ¿cuántas stocks, ¿sí? ¿Cuántos activos han superado al mercado? ¿Se acuerdan que siempre está esta idea de, vale, es difícil batir el mercado, how to beat the market, ¿no? Es complejo, pero evidentemente hay acciones que lo hacen y lo hacen de una manera consistente. Y ahí es otro de los puntos. Justamente cuando nosotros estamos haciendo research de acciones, ¿sí? ¿Dónde invertimos? ¿Qué cartera formamos? ¿Qué miramos? ¿Sí? Hay que mirar muchas cosas, pero también hay que estar abierta a nuevas ideas. Por eso nosotros este espacio de meternos en ese inframundo, digamos, o lejano oeste, como quieran llamarle, de las Russell 3000 y de las Russell 2000, ¿no? Pero otra manera de analizar y hacer un stock picking, o por lo menos identificar un conjunto de acciones que pueden ser interesantes a analizar, es a través de esto, ¿no? ¿Cuáles acciones han batido el mercado en los últimos años de una manera consistente? Y en el artículo lo que hace Ben Carson es bien interesante, porque lo que analiza es dos ventanas temporales. La primera ventana es la que tenemos acá de 5 años, del 2016 al 2020, ¿vale? Periodo de pandemia, donde el S&P500 subió más del 100%. Y el otro periodo es desde 2021 hasta esta semana, básicamente, o sea, entre 2021 y 2025, ¿no? Analiza esos dos plazos temporales
Y se pregunta cuántas acciones han superado el SP500 en esos dos plazos temporales. Y en el primer plazo, en el 2016 a 2020, son 149 acciones que han superado al SP500, ¿vale? O sea, si el SP500 ganó 15%, las acciones han ganado más que ese 15%. Por ende, batieron el mercado. En términos porcentuales, es el 30% más o menos del total de acciones. Recuerden que el SP500 tiene 500 acciones. Y el otro periodo es desde 2021 al 2025, son 241 acciones las que han superado el retorno del SP500, y casi el 50%, lo cual es un valor bastante importante. Pero la gran pregunta, y es donde nosotros queremos como si fuera la suerte de diagrama de Venn, ¿no? ¿Cuál es la intersección entre esas dos unidades temporales, ¿no? Entre esos dos conjuntos de acciones? Y lo que encontramos son 40 acciones, entre las cuales se encuentran típicas como Caterpillar, que tenemos aquí abajo, Nvidia, JBL, por ejemplo, T. Clark, Microsoft, of course, Walmart, JP Morgan, Google, ¿vale? Las clásicas, las magníficas, y otras más, ¿no? AMD, por ejemplo. Entonces, esto, de una manera, y es el valor por lo menos que yo encuentro a este artículo, es, vale, hay otras maneras de generar selección de acciones. Y esta es una, haciendo un ejercicio muy simple de quienes rompieron el mercado hace 5 años y hace otros 5 años. Es decir, una comparativa muy simple para ver cuál es la intersección. Porque estas acciones evidentemente tienen buen momentum y han superado el mercado de manera consistente. Por ende, ante un ajuste de mercado, no necesariamente van a bajar más que el mercado, tal vez nos dan un poco de protección. Obviamente hay que hacer el análisis particular de cada uno de los sectores, cuáles fueron las motivaciones para que pudieran romper el mercado, o sea, batir el mercado, pero por lo menos ya tenemos un conjunto de acciones donde avanzar y comenzar nuestra investigación para finalmente quedarnos con una selección de activos, ¿vale? Así que eso lo dejo por aquí y pasamos directamente al análisis de los gráficos, ¿sí? Vamos a ver por aquí, lo tenemos por acá, exacto. Bueno, perfecto, vamos con el triple Q antes que nada, ¿sí? Como para comenzar, bueno, el triple Q es decir, nuevos máximos, vamos de rumbo a los 6.26, que era un poco el objetivo que habíamos trazado ya hace tiempo. Y lo vemos en el gráfico, opa, se me fue. Vale. Bueno, está un poco loca la máquina. Bien, ahí volvimos, se nos puso un poco loca la máquina y tuve que reiniciar el TradingView. Vale, entonces no mucho más que decir. Rumbo a los 6.26, no hay una pérdida de tendencia. Luego del testeo que hizo, y voy a borrar esto de acá, luego del testeo que hizo sobre la centralidad de este canal, ¿vale? Que no es exactamente un canal, ¿sí? Es un soporte amplio. Continúa, o sea, el buy de dip sigue siendo negocio, ¿vale? Entonces, por acá nada novedoso, así que seguimos alcistas. Con respecto al BTC, ¿sí? El BTC, un poco el planteo que teníamos originalmente era a la baja, ¿vale? La semana pasada habíamos establecido dos objetivos. Un primer objetivo cumplido en los 106 y otro en los 100, 101, ¿vale? El de los 100, 101 no pudo cumplirlo. No obstante, y voy a agrandar un poquito más por acá. No obstante, y voy a borrar esto, tuvimos un retroceso y casi podríamos decir que había sido un pullback luego del quiebre, ¿sí? Voy a borrar por acá, luego del quiebre de este soporte alcista dinámico, digamos, de mediano plazo, podríamos decir, ¿sí? Porque en realidad fue desde septiembre del año pasado que comenzó esta tendencia alcista, ¿sí? Pero de todas maneras, acuérdense que tenemos desde el fondo, ¿sí? Desde el 2022 una tendencia alcista bien marcada en el BTC. Pero en concreto acá, si bien los grados no se corresponden, ¿vale? Acá estamos metiéndome en terreno un poquito más técnico. Sí podríamos decir que ha sido un ABC, ¿vale? Un quiebre, ¿vale? Y una recuperación. Por ende, esta recuperación que tenemos acá, en realidad, podríamos considerarla como parte de una formación, y esto también lo voy a borrar para que no nos moleste, ¿vale? Lo podríamos considerar una formación de estas características, ¿vale? Entonces, más allá, y voy a establecer nuevamente las extensiones de Fibonacci, ¿sí? Podríamos decir que seguimos firme con nuestro objetivo de los 100 a la baja, ¿vale? Estamos acá tratando de intentar una recuperación, pero vemos que no logra. Y de hecho,
está teniendo un rechazo o tuvo un rechazo muy fuerte sobre la media móvil de 50 días, ¿vale? Con una sombra alcista bastante marcada y luego con un cierre negativo por debajo del cierre anterior. Así que podríamos decir que esto fue más un testeo de pullback tras el quiebre de esa línea de soporte, ¿vale? Por ende, seguimos teniendo una postura más bien bajista en el BTC, así que lo vamos bajista de corto plazo, ¿vale? Porque al alza es indiscutible, ¿no? Esta línea que tenemos acá es realmente alcista. Así que nada, es esperar a ver si llega a estos $100. Estos 100.000, 101.000 dólares. Bien, y finalmente para cerrar el viernes de Chinguito, vamos con UFO, ¿vale? Que antes de hacer el análisis del gráfico, quiero simplemente comentar, como hacemos siempre, de qué se trata, ¿vale? Este ETF lo hace Procure Space. Lo descubrí hace muy poquito haciendo research. A mí no me interesa tanto el ETF como tal, sino más bien entender un poco su composición y ver qué tipo de posicionamiento uno puede encontrar dentro de este conjunto de acciones. La mayor parte de las acciones que tiene este ETF son de Estados Unidos, un 75% casi. El resto, muchas de Europa, un poco de Asia, con Japón por acá, con un 5,45, ¿vale? Tenemos Corea. Tenemos algo de Israel. Pero bueno, básicamente es un ETF que trata de alocar o dar exposición a todo lo que es la industria aeroespacial, ¿vale? Con todo lo que eso implica y con todos los servicios tanto de telecomunicaciones como todo lo que es el servicio de imágenes satelitales, ¿vale? Con todo lo que es la manufactura de equipos. Trata de capturar todo lo que es la cadena de valor de este sector. Sí, es un sector, a ver, que no es nuevo, los satélites no son nuevos, no es algo del día de ayer, pero va tomando cada vez más importancia en diferentes industrias por cómo se va integrando. Entonces es interesante estar involucrados o por lo menos tenerlo en cuenta a este sector y a las acciones que lo componen, ¿vale? Entonces nosotros, como habíamos dicho, habíamos analizado VSAT el otro día, que no la encuentro por acá en el Top Holdings, pero el otro día lo había visto, VSAT, a ver, ¿me aparece por aquí? Acá, VSAT, en la posición número 10, ¿vale? Con 4,2%. Así que bueno, nada, es uno de las acciones de este segmento. Así que pasemos, obviamente, cada uno tiene que hacer su propio research. Estos son acciones que tienen mayor volatilidad porque es un sector incipiente, son acciones a veces más pequeñas, son acciones que no cotizan 100% en el mercado americano, sino que lo hacen a través de ADRs, así que esas cosas siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Además del gestor de este ETF, ¿no? Que eso también es discusión aparte. Es un poco caro, el expense ratio es de 0,75, hay que tenerlo en cuenta eso también, y que este fondo se creó en el 2019, o sea, o empezó por lo menos a cotizar, ¿vale? En abril del 2019, y el index, ¿sí? Es que el tracker, el ticket de tracker que tienen es el Space, ¿vale? Novedad, ¿no? Muy, muy, muy ingenioso. Así que vamos para cerrar rápido el día de hoy con UFO, ¿vale? Tenemos el gráfico semanal acá, lo voy a minimizar. ¿Y qué tenemos? ¿Sí? Como habíamos comentado, esto comenzó a cotizar en el 2019, tuvimos una baja obviamente abrupta, por producto de la pandemia, recuperación posterior por todo el incremento de la base monetaria, lo que ya sabemos que hablamos la semana pasada del quantitative easing. Tenemos un techo muy claro que lo rompió hace prácticamente un mes y medio, ¿sí? A fines de agosto lo rompió en los $32, ¿vale? ¿Y cómo viene ganando este fondo? Desde los mínimos de los 2024, del 2024, viene haciendo nada más ni nada menos que 152%. Naturalmente esto suena a poco o suena a sabor a poco cuando comparamos con AMD, que hizo 225% en lo que va del año, ¿no? Desde los mínimos post Día de la Liberación. Pero no deja de ser algo bastante llamativo y bastante interesante a tener en cuenta porque es una estructura de precios mirado desde el enfoque de Fibonacci interesante, ¿sí? No me quiero meter en las partes técnicas. Acá vemos un flujo o un conteo de ondas de 5 ondas, ¿vale? 1, 2 por acá, 3, 4, 5. Podríamos decir que estaríamos en la quinta onda. No obstante, es una quinta onda extendida, sin divergencia, lo que nos invita a pensar de que este es un movimiento que va a continuar al alza. No obstante, también podríamos pensar que
tanto la 1 como la 2 del movimiento anterior realmente es una 4 y una quinta, ¿vale? Podríamos llegar a pensar eso. Recuerden que uno puede tener un abordaje de Elliott analítico o más bien operativo, ¿sí? Cuando uno está tradeando, operando y demás, realmente lo analítico es interesante, pero lo que nos vale es si operativamente puedo ejecutar una acción, ¿vale? Si no, realmente contar por contar no tiene ningún tipo de gracia. Por ende, acá este gráfico nos ofrece, por un lado, ese conteo inicial, ¿no?, de 5 ondas que podría ser discutido perfectamente, pero también nos ofrece una alternativa, ¿no? Podríamos decir que esta onda que tenemos acá, ¿sí?, es una 1OA, ¿vale? No sabemos de qué se va a tratar, es una 1OA, es un conteo inicial, podríamos hacer un corte, ¿no? Como que el gráfico comience desde acá, ¿vale? Es completamente válido porque lo que estamos buscando acá realmente es tener una acción operativa, no tener la perfección del conteo, porque realmente acá la teoría es importante, es válida, pero tenemos que operar, porque en definitiva, al final del día, es el trading lo que vale, ¿sí? Entonces, podríamos decir que acá tenemos una 1OA, una 2OB y esto sería una 3OC. Por ende, en ambos escenarios podríamos decir de que tenemos tendencias alcistas con ondas y conteos que nos convalidan eso, ¿vale? Por ende, tracemos objetivos, ¿vale? Un primer objetivo son los 40. Y los 40 dólares que ya los alcanzó el otro día, ¿vale? Que lo tracé de diferentes maneras, traté de simplificarlo, pero muchas de las formas que tengo para trazar esto me coinciden con este nivel. Y el siguiente objetivo, ¿sí?, tanto tomando un tipo de extensión como otro tipo de extensión, ¿vale?, me da en los 45 dólares y en los 49,50. O sea, entre los 45 y los 50 dólares para redondear, ¿vale? Lo cual, si nosotros tomamos, ¿sí?, y ahora nos vamos al aspecto operativo, si nosotros tomamos una alternativa de trade, tenemos que decir, bueno, ¿dónde entramos? Si entráramos ahora para poder continuar esta fase alcista, claramente tenemos, bueno, una entrada en el precio actual que es 38 dólares con un stop por debajo de esta sombra bajista, siendo agresivos en el stop. Si queremos ser un poco más conservadores, tendríamos que estirarnos un poquito, por lo menos a la media móvil de 50 ruedas, ¿sí?, de 50 días. Y el objetivo es claro, los 45 dólares con 18% de ganancia versus un 9% de pérdida. Un ratio riesgo-beneficio bastante bueno de 2-1, lo cual invita a tomar esta posición, considerando que la tendencia alcista, de hecho, si trazamos una simple línea de soporte dinámico, claramente fue testeada acá, está convalidada, por ende, nada nos dice lo contrario. Tenemos las medias móviles que acompañan, el soporte dinámico que nos acompaña, testeado en 3 puntos. Tenemos una onda de Elliott que no nos marca divergencia. Tal vez el único punto que podríamos llegar a decir es que tenemos acá un pico de volumen y un pico de volumen menor, con una, digamos, divergencia en volumen, pero tampoco es del todo importante, ¿está bien? Y si nos vamos del gráfico semanal al gráfico diario, para poder entrar un poquito más a la onda en concreto, que se inició desde el día de la liberación, ¿sí?, que sería básicamente esta partecita de acá, toda esta onda que tenemos acá, ¿sí?, vemos un canal perfecto. Es un canal perfecto. Está bien, tenemos un solo punto acá, pero tenemos 1, 2, 3 puntos, ¿sí? Obviamente, las cosas pueden no salir como se espera, ¿vale? Por eso que tenemos acá un muy buen soporte en los 32, ¿no? Uno perfectamente según su estilo operativo, según lo que quiera esperar y demás. Tal vez podemos decir, ok, ¿sabes qué? Yo prefiero esperar una corrección buena y entrar en los 32, que es un buen soporte porque era la resistencia previa. Listo, es totalmente válido. Pero si queremos tomar una posición ahora, ¿vale? Podríamos decir, de vuelta, siguiendo con el ejemplo anterior, en un gráfico diario, en una entrada acá, con un stop bien cortito acá, un stop agresivo. Cuando hablamos de stops agresivos es por el hecho de que al ser cortos, lo que nos pasa es que aumentamos el riesgo de que se nos ejecute si hay una corrección un poquito más grande que la volatilidad. A ver, hay varias maneras de calcular el stop, ¿vale? Podemos utilizar un índice de volatilidad. A mí me gusta usar el ATR, de hecho. A ver si lo tengo por acá, el ATR. Con el ATR lo tengo, me marca tendencia bajista porque está muy ajustado. Tendría que alargar un poco más cantidad de ruedas. De hecho, podríamos ir a 50 de periodo.
A ver si me modifica. No, tampoco. A ver si lo puedo cambiar a múltiplo acá, a ver si me modifica. Ahí estamos, ¿no? Bueno, ¿dónde me lo marca? Justo debajo del pivote anterior, ¿no? De este mínimo que tenemos. Así que perfectamente podríamos tener un stop agresivo acá. Ir a buscar esos $45, lo cual nos da un ratio de riesgo-beneficio de 3-1. Es fantástico. Está muy bien dentro de esta tendencia alcista de este canal, ¿sí? Validado. Así que enhorabuena. Tenemos nuestro trade, nuestro planteo, ¿no? Y no nos, digamos, concentramos tanto en el conteo. Lo importante es encontrar las razones válidas que se ajusten a nuestro plan de trading para poder operar en consecuencia. ¿Sí? Eso es lo más importante. Por eso, al final del día, uno puede dar explicaciones sobre cómo hacer un análisis, cómo plantear una postura, cuál es el tamaño de posición que uno podría llegar a proponer, pero al final del día todo va a depender del plan de trading, todo va a depender de tu track record, todo va a depender de cómo venís. No es lo mismo si uno viene con duplicando en el año que en menos 20. No es lo mismo, no es la misma postura de riesgo, no es lo mismo. O sea, hay diferentes factores que hay que tener en cuenta a la hora de tomar una posición, ¿sí? Así que eso es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Por eso el asesoramiento o las ideas de trading, realmente hay que pasarlo por el tamiz de tu propio sistema operativo. Si no, hay más probabilidad de que la cosa no salga bien. ¿Está bien? Y que dicho esto, nada, es un trade que está planteado. Obviamente, después la gestión de la posición, que es otro aspecto que muchas veces no se conversa, ¿sí? Que es, vale, ok, entro acá, gatillo, que es lo que todo el mundo le gusta hacer. ¿Y después qué? Después que me vuelvo. No soy un trader, soy un gestor de riesgo, porque yo estoy expuesto a mercado. Por ende, lo que tengo que hacer es ver cómo voy acompañando la posición, tanto al alza como a la baja. A la baja tenemos el stop puesto, sin lugar a duda. Pero si empieza a avanzar a nuestro favor esa posición, ¿cómo vamos a ajustarla? Yo haría por lo menos lo siguiente. Cuando llegue al máximo anterior, que serían los $41, ¿sí? Que es una resistencia, también con una resistencia por número redondo y tal. Vale, cuando llegue acá, ¿sí? Yo ya ajustaría un poquito mi stop. Poco, no mucho, porque si lo pongo a break-even, el gran problema es que sigo teniendo con la agresividad del stop. Está bien, no pierdo más, pero sigo teniendo agresividad de stop, lo cual cualquier movimiento me puede sacar de la posición, aún siendo válida mi planteo, mi trade. Por ende, yo no sería tan agresivo, lo mantendría un poquito más abajo, ¿vale? E ir acompañando al movimiento. Una vez que supera este máximo previo, y vamos a suponer que se encuentra acá, ahora sí ya podría asegurar esa posición, ¿sí? Para poder seguir acompañando el trade sin riesgo de pérdida, que es el primer lugar al cual yo tengo que llegar en un trade, por decirlo de una manera, ¿vale? Obviamente esto también va a depender mucho del tamaño de postura. Si yo puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 unidades de trading en esta posición, en este activo, voy a poder ir saliendo e ir recuperando capital y ir reduciendo la exposición a riesgo, lo cual también es muy interesante, ¿vale? Pero acá lo estoy haciendo como si fuera una posición única. Eso también es importante. Entonces, si superara la primera resistencia, por decir una forma, ahí yo ya puedo ir acompañando, poner mi stop en break-even e ir yendo al precio de objetivo. ¿Está bien? Después, obviamente, podemos hacer trading stop, podemos utilizar el ATR, o cualquier otro tipo de elemento que nos ayude a ir acompañando el precio, porque también hay una de las cuestiones que no se habla tanto en el mundo del trading. A ver, no es que no se habla, sino que no se tiene mucho en cuenta cuando recién estás comenzando, que no solamente es minimizar las pérdidas, ¿sí? Cortar el famoso cortar las pérdidas rápido con ese stop, sino también maximizar el recorrido de precio cuando estás ganando. Porque de nada sirve que yo también recorte por ansiedad o por ganas de, gané un trade, cortar toda esa potencialidad que tiene. Porque, ¿qué pasa? Lo que siempre pagamos es, al principio, la situación de trade indefinido, ¿no? La situación donde cuando entramos a una posición todavía no se resuelve la dirección, ¿sí? Eso siempre lo tenemos que pagar. Entonces, si siempre tenemos que pagar ese riesgo y siempre tenemos la exposición a riesgo de stop, tratemos de maximizar ese recorrido de ganancia, ¿sí? Que no me acuerdo el nombre en inglés. Como son max correlation me parece que es, pero no lo tengo claro ahora.
Pero bueno, nada, dicho esto, esa es la acción de la semana. No me quiero enrollar más con estos temas que me encantan. De vuelta, como siempre decimos, esto no es asesoramiento, esto es simplemente con fines educativos. Y como bien comenté, ¿no? En definitiva, siempre se tiene que ajustar a tu plan de trading, a tu tamaño de cartera, a el tiempo que vos tengas para poder gestionar estas cosas. Eso es importantísimo también. Así que bueno, muchas gracias por estar ahí como siempre. Les mandamos un saludo desde el Chiniquito de Valores y hasta el viernes que viene.